Ok, el ejercicio que vamos a realizar es sobre una compuerta que tiene 5 metros de ancho por 5 metros de alto y ella se encuentra articulada en el punto A, pero en el punto B tiene una restricción, ¿no? Y está sosteniendo una masa de agua que alcanza una profundidad de 4 metros. Quiere decir que nos queda 1 metro de compuerta libre. El ejercicio me pide hallar la fuerza hidrostática que realiza el fluido y también la fuerza necesaria para mantener esta compuerta aquí cerrada, ¿no? Entonces, pues, esa iría en B, que es la restricción que no permite que esto se abra y salga el fluido. Entonces esta fuerza iría hacia allá para mantener esa compuerta cerrada. Entonces, ¿qué es lo que pues yo hago primero? Aquí tenemos una vista lateral de la compuerta, entonces yo generalmente la abro como para ir denotando todo lo que voy a usar según la ecuación. Entonces, bueno, tengo un ancho, que es de 5 metros, tengo un alto, que es de 5 metros también, aquí hay 1 metro, pero pues yo le nombro L, que es lo que voy a usar más adelante en la integral, a la longitud total pues, del agua, ¿no? Desde donde inicia hasta donde termina. Eso es lo que normalmente designo. Aparte, pues a veces es posible que pongamos aquí como el diferencial de área, ¿no? Donde se está aplicando la fuerza. Porque recordemos que si lo hacemos por el método de la integral, esto va aplicado sobre un dy, bueno, no sé, casi la de un dy, ¿cierto? Entonces hay que recordar que el área normalmente va a ser W por L, pero por el método de la integral pues vamos a tomar es un diferencial de área. En ese diferencial de área, ¿qué pasa? El W se mantiene constante, ¿no? Este de Y puede ir aquí o puede ir aquí, puede ir subiendo y bajando. El W se permanece constante. Lo único que cambiaría es esa pequeña distancia, esta distancia, que va a ser mi de Y, o sea, la L, ¿no? Ese de Y se mueve en L. Entonces aquí yo tengo W por de Y. Entonces, pues lo tengo ahí para recordarlo en próximas ocasiones. ¿Qué otra cosa vemos con el método de la integral? Pues que yo voy a tener una distancia Y, que se mueve en sentido vertical. Entonces, esta yo la puedo plantear en cualquier punto. ¿Listo? Esa Y podría ir hasta abajo o podría estar en cualquier punto. Eso es simplemente para representar la presión que hay en cualquier punto. ¿Listo? Entonces, hasta ahora simplemente planteamos nuestro diagrama, cuál va a ser nuestro diferencial de área, dónde podría ir una presión en cualquier punto, de qué va a depender, cuáles serían las dimensiones que va a tener la longitud total de la compuerta y ya. Listo. Entonces, yo voy a decir que esta presión, en términos generales, viene siendo que va a ser igual a la presión atmosférica. Hago como si estuviera haciendo manometría. Presión atmosférica. Entonces, como voy bajando, sumo. Más, que viene aquí una distancia, ¿no? Pero entonces esta distancia se está moviendo ¿en qué? En las Y. Entonces una distancia Y por el peso específico de la sustancia. En este caso es agua. ¿Listo? Aquí mi distancia Y vertical es Y, ¿no? Cuando veamos inclinadas, a mí me gusta poner la H y luego esa H ponerla en términos de Y para luego poder plantear las integrales. Bueno, normalmente aquí se trabaja con presiones manométricas, entonces yo digo aquí que esto es un 0 manométrico. Entonces esa presión en términos generales pues me puede quedar a mí como
peso específico del agua por Y. Entonces vamos a trabajarlo en kilonewtons todo. Entonces ese peso específico del agua es 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico por una distancia Y. Listo. Entonces, para la ecuación de la fuerza resultante, yo digo que es que la integral de 0 hasta L de la presión por un diferencial de área. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Pues empiezo simplemente a sustituir. Esta fuerza resultante es igual a la integral de, bueno, pongámosle aquí todavía 0 a L. ¿Y P qué es? P es 9,81 Y. Y el diferencial de área, entonces si vamos a tomar una pequeña tirita de esta área, sería W por el alto, ¿no? Que en este caso viene siendo de Y, o como yo ya lo había planteado aquí. Entonces W por de Y. Entonces aquí, si sustituimos la L y listo. Entonces al realizar la sustitución, ya dijimos que, bueno, L va de 0 a 4, ¿no? Por esto, la longitud de la compuerta. Y pues simplemente vamos a sustituir el ancho de la compuerta, que serían 5 metros. La Y la dejo expresada como Y, porque eso es lo que yo voy a integrar. Esto que puse aquí es simplemente para ratificar lo de las unidades, que estas vendrían siendo las del peso específico, entonces kilonewton sobre metro cúbico. El ancho de la compuerta está en metros y Y, pues aquí uno sabe que está en metros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo la integre? Esta en Y me va a quedar elevado al cuadrado, ¿no? O sea que voy a tener metros cuadrados. Entonces los metros se me van a cancelar todos y al final voy a obtener únicamente los kilonewtons. Entonces, lo siguiente que yo debo hacer es hallar la fuerza que me da este borde aquí, que es la fuerza que yo estoy generando hacia este lado, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer yo para hallarla? Hacer un diagrama de momentos. Entonces, en este diagrama de momentos, yo voy a tener esta fuerza como incógnita, voy a tener esta distancia que la conozco, y pues yo siempre para los diagramas de momentos lo que necesito son fuerzas y distancias. Entonces, esta es lo que yo debería hallar con esta distancia. Bueno, la distancia la conozco. Ahora, aquí de este lado va a aparecer esta fuerza resultante, ¿cierto? Pero yo no sé en qué punto estará. Entonces, ¿qué hago para hallar ese punto en el que debe estar? Pues hacer el planteamiento de la distancia de la línea de aplicación de la fuerza. Entonces, para eso se plantea la ecuación que dice que YR es igual a 1 sobre f de r por la integral de 0 a L de Y por, y aquí es igual que la anterior, la presión por el diferencial de área. Listo, entonces, pues aquí, ¿qué es lo que viene? Simplemente sustituir. Entonces yo diré que esto va a ser igual, R va a ser igual a 1 sobre la fuerza resultante por la integral igual de 0 a 4, y esta ecuación exactamente igual. Entonces si queremos podemos ponerlo como 9,81 por 5 de una vez para simplificar ahí ese cálculo. 49,05, y aquí sería y cuadrado, ¿no? Por y cuadrado de y. Entonces si yo hago aquí esta integral, voy a tener 1 sobre 332.4 por la integral de 49,05 por x al cuadrado de 0 a 4. Entonces aquí tengo que
punto va a estar ubicado en 2,66, bueno, aquí siempre usamos los 4 decimales, metros. ¿Listo? Bien, entonces yo ya sé que esta fuerza resultante está aplicada a 2,66 metros. Listo. ¿Desde dónde? Pues desde el punto A. ¿Sí? Esta siempre viene desde este punto de la articulación, podría decirse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer simplemente el diagrama de momentos. Entonces, yo aquí entonces, ¿qué voy a representar yo en ese diagrama? Ya lo dijimos, las fuerzas y las distancias. Listo, entonces aquí ya tenemos la distancia a la cual se está aplicando esa fuerza. Pero esa distancia viene desde dónde? Vendría aquí desde este punto, ¿no? Porque la integral yo la estoy haciendo de 0 a L. O sea que esta distancia estaría aquí, a 2,6666. ¿No? Bueno, vamos a decir que más o menos por ahí. Entonces aquí, en este punto, es donde yo sé, bueno, la fuerza resultante iría hacia el otro lado, hacia acá. Aquí es donde yo estoy aplicando mi fuerza resultante. Esta es. ¿Listo? Entonces viene desde aquí, desde la superficie libre del líquido. Entonces, en el diagrama de momento, ¿qué es lo que vamos a representar? Exactamente la misma compuerta con sus fuerzas y sus distancias. Entonces yo aquí hago mi compuerta. Listo. Pero ¿qué voy a poner ahí? En el diagrama de momentos yo siempre me paro en la articulación. ¿Y la articulación es cuál? Es A. Aquí va a estar B. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza, que es la que yo debería hallar. Y esa distancia total de la compuerta, esa fuerza está aplicada desde el punto A una distancia de ¿qué? De 5 metros, ¿no? Vamos a ver. 5 metros, ¿por qué? Porque esa es la distancia, el largo total de la compuerta. Entonces aquí son 5 metros. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza resultante? Dijimos que estaba aplicada a 2,66, pero desde la superficie libre del líquido. O sea que si yo me voy a parar en A, está aquí a 1 más 2,66, ¿no? O sea, viene estando a 3,66 desde A. Entonces siempre tengo que tomar como referencia, vamos a decir que los 3 son como por aquí más o menos. Siempre tengo que tomar como referencia la distancia completa desde la articulación. Entonces yo creo que aquí sería mejor ponerlo así como en la notación para que se entienda. 1 más YR. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ir ahí en ese 1 más YR? La fuerza resultante, que está aquí. La fuerza hidrostática. Entonces, el diagrama de momentos, pues, ¿en qué consiste? Simplemente en pararme en el punto. Entonces digo, el sumatorio de fuerzas, de momentos, perdón, en A. Y voy a decir que es positivo cuando va en este sentido, igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Me paro en A y lo que voy a aplicar es como la regla esta de la palanca, ¿no? Entonces, todo lo que gire así, cuando el pulgar sale, va a ser positivo, porque eso fue lo que yo planteé. Todo lo que vaya en el sentido antihorario es positivo y todo lo que haga que gire en el sentido horario va a ser negativo, ¿no? Con el pulgar hacia adentro. Entonces,
Si yo me paro en A, ¿qué tengo? Trabajando con la fuerza resultante. Me paro aquí y hago palanca hacia allá. Esto va a girar en este sentido, ¿no? O sea, sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces yo digo que esto es la distancia, o sea, 1 más YR por la fuerza, que en este caso es F de R. Listo, esta vez positiva. Ahora la siguiente va a ser que la puerta gire como en sentido horario, ¿no? Va a girar hacia allá. O con el pulgar, pues yo puedo decir que como gira en este sentido, es negativa, ¿no? Entonces voy a decir que es menos 5F. Y ya, aquí no tengo más fuerzas, no me dieron peso de la compuerta. Bueno, igual el peso no iba a ser ningún momento aquí, ¿no? Porque lo que me hace momento siempre son las fuerzas perpendiculares. Entonces esto yo puedo decir que es igual a 0. Entonces como lo que quiero hallar es F, entonces F va a ser igual a que, si yo paso esto para allá, me queda positivo, y este aquí me viene quedando 1 más YR por F, R sobre 5. Entonces sustituyamos aquí. Aquí ya sé que me va a dar 3,6666 metros por 392,4 kilonewtons sobre, este 5 está en metros, ¿no? Aquí miren que se me van a cancelar las unidades y hay que F es igual a qué. Entonces 3,6666 por 392,4 sobre 5. 287,7547 kilonewtons. Y ya, entonces esa sería la fuerza que yo necesitaría hacer del lado contrario, la fuerza que me estaría ejerciendo esta restricción para poder mantener la compuerta cerrada.